A nuestra 66ª clase de Introducción al Judaísmo en Kultuv Sefarad. Hoy continuando con el tema del tiempo en el judaísmo. Hemos dedicado las últimas 20 y tanto clases al estudio del Shabbat, al estudio detallado de las leyes de Shabbat, y hemos visto cómo el judaísmo maneja o administra o limita o circunscribe el tiempo dentro del día del Shabbat. A través del año hemos ido aprendiendo cómo se maneja el tema de las fiestas, el ciclo de las fiestas a través del año judío, y hoy vamos a hablar sobre el tema de el ciclo vital, es decir, cuáles son los puntos centrales de los ritos que acompañan a la vida judía. Ok, entonces hemos hecho un estudio, yo diría, concéntrico, desde la semana judía, centrándonos en el estudio del Shabbat, luego el año judío, el ciclo de las fiestas recurrentes cada año, ¿cierto? Pesach, Shavuot, Sukkot, y hoy vamos a hablar ya en el contexto temporal de la vida de un individuo, cuáles son los ritos y las mitzvot que acompañan a la persona a través de la vida. Preguntas. Ok, pues por el momento no hemos indicado nada. ¿Me escuchan bien? Ok, fantástico. Comenzamos entonces con el nacimiento. Comencemos desde el comienzo. El nacimiento, es importante anotar un tema interesante sobre el cual no nos vamos a centrar hoy, pero me han preguntado en Facebook varias veces. ¿Cuándo comienza la vida en el judaísmo? Esto es muy importante porque la gente le cree que esto tiene grandes repercusiones para la discusión judía sobre si el aborto o no está permitido. Halágicamente la vida comienza al nacer. Hasta que la persona nace se considera Yerech Imo, se considera como parte del cuerpo de la madre. Y una vez la persona nace, ya se comienza a considerar a la persona como un ser independiente, pero no es sino hasta el 30º día de vida que la persona ya se considera viable. Ya esto tiene repercusiones interesantes para un tema que espero cubramos hoy, que es el tema de Pidyon Haben, de la redención del primogénito, que sucede a los 30 días de nacido. Y esto obedece pues principalmente a las inmensas tasas de mortalidad infantil que había en el mundo antiguo. Hoy afortunadamente es muchísimo más infrecuente que mueran bebés recién nacidos. Una pequeña nota al pie entonces sobre el tema del aborto. El judaísmo en esto tiene una posición muy diferente al del cristianismo, especialmente al cristianismo evangélico que tiene gran parte de su ideología está centrada o ha sido forjada en un debate cultural sobre el tema del aborto. El judaísmo, dado que el feto es considerado Yerech Imo, es considerado como un miembro de su madre, si en cualquier momento de el embarazo el feto pone en peligro la vida de la madre, ¿ok? Un aborto no solo es permitido, sino que es obligatorio. Porque se considera como rodef, se considera al bebé como si estuviera persiguiendo a la madre. ¿Ok? En esto es una gran diferencia con la aproximación cristiana al aborto. Una vez el bebé sale y nace, ya en ese momento la persona adquiere de cierto modo personalidad jurídica. ¿Ok? Y en ese caso pues el aborto sería un asesinato.
Habiendo dicho esto, habiendo dicho que en estos temas el judaísmo no solo permite, sino incluso ordena un aborto con fines terapéuticos, es decir, para salvar la vida de la madre, ha de decirse que el aborto como un método de anticoncepción, es decir, deshacerse de un bebé simplemente porque la persona no quiere tenerlo, no está sancionado por la ley judía. No está sancionado por la ley judía. En esto la halajá, la mayoría de los poskim, está de acuerdo con la actitud y con la práctica pues de nuestros compañeros de ruta cristianos, pero en lo que tenemos una gran diferencia con ellos es sobre la noción de si el feto pone en peligro la vida de la madre en cualquier manera. Entonces no solo es sancionado, sino es prácticamente un deber proteger la vida de la madre por encima de la del feto. ¿Ok? Habían preguntado y bueno, eso es un buen momento para es un muy buen momento para traerlo a colación. Preguntas. ¿No es una vida? Técnicamente no, de acuerdo a la halajá no. Y biológicamente, o sea, un feto sin estar conectado a la madre no es viable. ¿Ok? O sea, como digo, esta noción de abortar porque sí no está sancionado por el judaísmo, pero sí, o sea, Nelson, o sea, esto literalmente, o sea, el lenguaje que utiliza la halajá es, si a ti te está persiguiendo alguien con un cuchillo para matarte, ¿cuál es tu obligación? Defenderte. Es rodef, es una persona que te está persiguiendo. Si el feto pone en peligro la vida de la madre, se le considera un rodef. ¿Ok? Bueno, nace la persona y tenemos entonces dos opciones. Si el bebé es niño, entonces se procede con el Berit Milá. Si el bebé es niña, hasta hace muy poco las opciones eran prácticamente nulas. No había, aparte pues, de una ceremonia, o sea, en algunas comunidades sefaradíes que se llama el Zevet Bat o la presentación de la niña, no había mucho que hacer, pero esto en los últimos 30 años donde las mujeres finalmente han adquirido personería jurídica, halágica y reconocimiento como seres humanos en el judaísmo observante, ha llevado a una expansión de los rituales que se hacen cuando nacen las niñas, porque tristemente en algunas comunidades tradicionales el nacimiento de una niña no es vista de la misma manera, con la misma alegría que el nacimiento de un varón. Y esto es algo tristemente no solo parte de ciertas comunidades insulares dentro del judaísmo, sino, Javerim, es parte de la cultura latinoamericana, ¿cierto? Todas estas canciones de salsa de Rubén Blades, y eso que Rubén Blades es hasta progresista, nació varón, el varoncito, el niño, ajá. Donde el niño, donde los varones son exaltados y las niñas son un problema, yo no que esos vallenatos de quería que fuera niño pero naciste
Y bueno, y luego el papá se enamora y se vuelve la pechichona. O sea, todo eso en México. Uy, hay unos mariachis horribles. Hay unos mariachis tremendamente, unas rancheras horribles de que yo quería que fuera mi muchacho y nació niña y luego me enamoré de esta mujercita. Una cosa tremendamente, o sea, es algo que no es solo patente de la cultura judía tradicional, sino de la cultura latinoamericana y que de cierto modo es nuestro deber moral para con nuestras hijas resolver, y parte de la manera en que lo resolvemos es creando alternativas rituales que tengan el mismo peso y que tengan el mismo significado y de que cierto modo impliquen el mismo, la misma inversión de tiempo y de dinero y de esfuerzo que un Brit Milá. ¿Ok? Entonces entremos en materia sobre el Brit Milá. El Brit Milá es posiblemente el ritual judío el ritual judío más antiguo. Aparece en esta parashá, o incluso en la parashá pasada, en Lech Lejá, es mandado a Abraham, es prácticamente la primera mitzvah que es dada a Abraham y a sus descendientes como una forma de pacto. Y desde muy temprano se dice que el Brit Milá ocurre a los 8 días de nacido. ¿Ok? ¿Cómo son 8 días de nacido? 8 días de nacido contando el día en el que nace el niño. Es decir, si el niño nace un miércoles por la tarde, entonces ese miércoles hasta que se pone el sol es el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, octavo día, es decir, al próximo miércoles se le hace el Brit Milá. ¿Ok? Existe la costumbre de hacer el Brit Milá lo más temprano posible. Los britot se deben hacer preferiblemente en la mañana, pero lo que sí es obligatorio es el Brit Milá debe hacerse de día. Debe hacerse a la luz del día a los 8 días de nacido el niño, es decir, el mismo día de la semana. ¿Ok? ¿Qué pasa si el bebé no está saludable? Si el bebé no está saludable, se posterga. Y el médico tiene la palabra final. El médico tiene la última palabra en decir si es preferible, si es aconsejable que el niño haga el Brit Milá. Y en muchos casos hay que posponerlo. En muchos casos no. Tanto así que si el niño está saludable, el Brit Milá se debe hacer incluso en Shabbat. Incluso en Shabbat. Ahora, hacer una circuncisión, esto es cirugía. Esto tiene toda una serie de melajot incluidas. Pero, y esto es una alajá absolutamente tajante, Brit Milá doje et Shabbat. Si el octavo día de nacido, si un niño nace el sábado, mis dos niñas, pues a las niñas por supuesto no se les hace, pero si mis hijas hubieran sido varones, se les hubiera tenido que hacer Brit Milá en Shabbat. ¿Por qué? Porque nacieron ambas en Shabbat. Entonces, ¿eso qué tiene que hacer? Pues el mohel viene, deja todos sus instrumentos en la sinagoga, ¿cierto? Deja todo preparado, deja el cuchillo, deja las gasas, toda la cuestión, y el Brit Milá se hace en Shabbat. Incluso el due date, la fecha pues esperada para el nacimiento de Gracia, era el segundo día de Rosh Hashanah. Si un niño nace el segundo día de Rosh Hashanah y es varón y está saludable, su Brit Milá se hace en Yom Kippur. En Yom Kippur. Ni siquiera Yom Kippur puede sobreponerse a la mitzvah de hacer Brit Milá a los 8 días de nacido, que es lo único que puede postergar la circuncisión de un niño, la salud de un niño. ¿Ok?
Si el niño no está saludable, entonces se posterga el Brit Milá hasta que el niño esté saludable. Ahora, ¿qué pasa si el niño no lo circuncidaron a los 8 días? Hasta que el niño cumple 13 años es la responsabilidad. O sea, ¿sobre quién recae la mitzvah de circuncidar al niño? La mitzvah de circuncidar al niño recae sobre el padre. Es el padre el que tiene la obligación de circuncidar al niño. Ahora, por supuesto, la mayoría de nosotros no somos cirujanos, no somos mohalim. Entonces, lo que ocurre cuando se hace una circuncisión es que el mohel, el experto, ¿cierto? El circuncidador experto, le pregunta al padre, ¿quiere que yo sea su shaliach? ¿Quiere que yo sea su agente para hacer esta mitzvah? Y el padre, con las manos temblando, dice, sí, dele, tranquilo. Hay gente muy valiente que el mohel simplemente pues pone todas las pinzas y todas las cosas y luego pues el padre hace el corte él mismo. Yo pensé que yo iba a hacer eso. Yo pensé que yo iba a hacer, cuando nazca mi niño le voy a hacer, yo voy a participar en la mitzvah. Olvídense. El mohel me preguntó y yo dije, sí. No, tranquilo, dele usted, yo esto es fuerte, es una circuncisión es fuerte, o sea, el niño se ve de 8 días, son muy chiquitos, muy vulnerables, pero, y esto no es simplemente propaganda política pagada, hay una cosa que es absolutamente cierta. Yo he visto cientos de Britot Milá. No tanto en Oklahoma, sino en Israel, en la yeshiva, pues eso no había sino peladitos por todo lado, y pues uno siempre lo invitaban al bris. Los niños comienzan a llorar no cuando hacen el corte, los niños comienzan a llorar cuando les quitan el pañal. Es más el frío que el corte. Porque piénsenlo de esta manera, Javerim. Si los bebés recién nacidos tuvieran el sistema nervioso, o sea, los receptores de dolor tan desarrollados como lo tenemos los adultos o los niños mayores, nunca podríamos nacer. O sea, pasar por el canal vaginal es una cosa tremendamente traumática. Usted tiene que tener su cabeza, o sea, los huesos de la cabeza de un niño al nacer se comprimen. Hay niños que nacen así con la cabeza alienígena. ¿Por qué? Porque o sea, la presión de los músculos del útero, eso es una cosa tremenda. Y luego tiene que pasar uno los hombros, ¿cierto? Y todo el cuerpo. Eso es, o sea, imagínense si ustedes tuvieran que meter, o sea, pasar por entre dos barrotes. Eso duele. Entonces, para que los niños puedan hacer esto, no tienen, o sea, no, sus nervios todavía no están muy desarrollados. ¿Ok? Entonces, no se preocupen por eso. Mi hijo no tuvo anestesia durante el Brit y el pelado prácticamente ni se despertó. Sí se hizo popó encima del mohel, pero pues eso es de esperarse. ¿Quién puede realizar el Brit? El Brit tiene que ser realizado por una persona judía. El Brit tiene que ser realizado por una persona judía para que se considere Brit. Para que se considere Brit Milá, tiene que ser hecho por una persona judía. Hombre o mujer, la halajá dice que ambos son kasher para hacer circuncisión. Por supuesto, luego en los últimos tiempos han querido decir, pero las mujeres no es sanúa, las mujeres no son expertas. Eso es antes de que tuviéramos médicas. E incluso tenemos el primer caso de Brit, el segundo caso de Brit Milá que aparece en la Torá, la que hace la circuncisión es una mujer. No que los precedentes bíblicos tengan algún tipo de relevancia para la halajá, pero en efecto las mujeres pueden ser mojalot, y hoy en día que hay muchas mujeres judías médicas, hay un auge de mojalot, aunque por supuesto pues en el mundo ortodoxo
todavía pues no tienen mucho ojo. Aquí, en este momento en Oklahoma, la única persona residente que hace Brit Milá es una mujer, es una doctora. Teníamos un señor, pero se fue para Chicago. ¿Ok? Entonces, no hay ningún problema desde la perspectiva de la halajá. Ahora, el tema de los conversos. El tema de los conversos. O el tema de qué pasa si no hay un mohel judío. Si no hay una persona judía que pueda hacer el Brit Milá, o si estamos hablando del caso de un adulto o de una persona que no es judía, lo que se hace es la persona se le hace una circuncisión quirúrgica. Hágala quien la haga, la hace un judío, una mujer, un hombre, un urólogo, un robot, un láser, es irrelevante. Mientras se remueva la mayor parte del prepucio, es irrelevante. ¿Qué hay que hacer luego para kasherizar esto desde el punto de vista de la halajá? Se hace lo que se llama hatafat dam berit, o la extracción de una gota de sangre del pacto. Y es que una persona judía calificada extrae una gotica de sangre de la punta del pene. Y esto es lo que se hace a los conversos también. ¿Ok? En cuanto a la pregunta de Teresa, ¿alguien puede convertirse al judaísmo y hacer el Brit Milá? No. Una condición sine qua non, absolutamente impasable para convertirse al judaísmo, si uno es varón, es que tiene que hacer circuncisión. Y dentro de la halajá, es que uno tiene que hacer tanto circuncisión como hatafat dam berit. No hay otra forma. Esto es una sugiá absolutamente transparente en Yevamot 46a, un debate entre Rabbi Yehoshua y Rabbi Eliezer, donde el uno dice solo con circuncisión vale la pena, el otro dice solo con inmersión, pero la halajá es que se requieren ambas. Se requiere tanto la circuncisión como la inmersión para el caso de un varón. ¿Ok? Javier, ¿pero en qué queda que si no se tiene un hijo varón no ha cumplido con la halajá? Esto no es que uno si no ha tenido un hijo varón no ha cumplido con la halajá. La halajá es que uno tiene que tener un hijo varón y una hija mujer. Alguien que tenga 12 hijos y no tenga hijas, un hombre que tenga 12 hijos y 12 hijas, y que tenga, disculpen, un hombre que tenga 12 hijos y ninguna hija no ha cumplido su mitzvah de pru urvu. ¿Ok? En el caso de los conversos, se puede hacer a cualquier edad. La gente sana a diferentes velocidades. Yo no recomendaría hacer una circuncisión a menos de un mes de la tevilá. ¿Ok? En general, entre más joven sea, más rápido sana la persona. Los bebés a la semana están perfectos. A la semana eso está todo cicatrizado, eso no hay ningún problema. Un niño se demorará 2 semanas, un adulto ya se demora 3. Entonces, a veces se infecta, a veces es un área peligrosa, es un área donde se suda, donde hay... O sea, la orina no es tanto el problema porque la orina es estéril. No solo es estéril, sino que como la orina contiene amoníaco, la orina es antiséptica. Pero
no es un área ventilada, ¿cierto? O sea, es un área que fácilmente se puede infectar. Entonces, 30 días es en mi opinión, una ventana muy prudente. ¿A qué te refieres, Arie, con participar en los servicios de la sinagoga? Y en esto quiero, o sea, antes de que, o sea, Arie, mientras me contesta Arie, quiero aclarar un mito muy extendido entre las comunidades de conversos, y es que una persona que ha sido circuncidada, de cierto modo, es más judía que una persona que no ha sido circuncidada. Desde el punto de vista de la halajá, una persona circuncidada que no ha ido a la mikve y no ha tenido su bet din es tan gentil como una persona que no ha sido circuncidada. ¿Ok? Entonces, desde mi perspectiva, una persona, incluso que ha sido circuncidada por un rabino, ¿cierto? Que se le ha hecho un brit milá, no es más judío, no cuenta en el minyan, no puede cargar la Torah, no puede abrir el, o sea, no, todavía para propósitos de la halajá, esta persona todavía no es judía. No hay medio conversos. De la forma en la que está estructurada la halajá de conversión en el judaísmo, es sí o no, blanco o negro, no hay medio judío. Tal cosa no existe en la halajá, hay sí y no. Y el momento del sí es cuando uno va a la mikve. La pregunta que me hacen todos los años, Rav, pero es que yo no soy circunciso y el Seder de Pesach, pamplinas. Hay un video completamente dedicado, búsquenlo de Kol Tuv Sefarad. La respuesta es: una persona que no ha hecho circuncisión puede de manera absolutamente libre y feliz participar de un Seder de Pesach. ¿Por qué? Pero el Éxodo, la Biblia dice, la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que una persona que no ha hecho brit, o sea, una persona incircuncisa, no puede comer el Korban Pesach, no puede comer el sacrificio pascual. Y si ustedes están comiendo el sacrificio pascual, están cometiendo una averá inmensa, que es comer kodashim por fuera del templo. No hay hoy sacrificio, no hay Korban Pesach, no, el Cordero Pascual no existe. Porque solo puede hacerse en el templo. Entonces, esta cuestión, esta limitación de los circuncisos no se aplica hoy en día. Para comer matzá y maror no se necesita ser circunciso. ¿Ok? Pregunta sobre el Brit Milá. ¿Qué tiene que ser un mohel? ¿La persona que le hace la circuncisión a un adulto? No. O sea, si ustedes se quieren ahorrar la hatafá, consíganse si son adultos, consíganse un urólogo judío observante. Y en ese caso se considera Brit Milá. Yo tuve eso en Jerusalén. ¿Ok? Un médico, un urólogo judío observante que hizo esto, Milá Leshem Giur. ¿Ok? Sí, dudo que donde ustedes vivan haya urólogos judíos observantes. Entonces vayan y háganse una circuncisión bien hecha, pidan remoción completa del prepucio y luego se les hace la hatafat dam.
Absolutamente, absolutamente, y de esto, Javerim, no se salva nadie, no hay excepciones. Y déjenme decirle, como alguien que ha hecho decenas de hatafot, no es doloroso. No es doloroso. No es big deal. No se preocupen. ¿Ok? Un no judío puede tocar la Torah absolutamente. Absolutamente. Esto es una halajá explícita. Las mujeres, los no judíos, las personas que están tamé pueden tocar la Torah. ¿Ok? Cargar, yo diría que no, pero no porque haya una prohibición, sino porque los roles sinagogales son también marcadores de identidad. ¿Quién puede abrir el Aarón? ¿Quién puede cargar la Torá? Todo esto son marcadores de identidad. No hay alajot de quién puede cargar una Torá. No hay alajot de quién puede abrir el Aarón. Hay alajot de quién puede recibir aliyot. Pero la práctica extendida en la mayoría de las comunidades judías es que solo personas judías pueden abrir el Aarón, cargar la Torá, levantar la Torá, vestir la Torá, aparte pues de recibir las aliyot en Shabbat. No entiendo la pregunta, Sabrina. Si no es judío, el urólogo toca hacer Hatafat Dambrit. Y en el caso de ustedes, Barranquilla en especial, les toca hacer Hatafat Dambrit también. De esta no se salva nadie. ¿Ok? Preguntas sobre Brit Milá. Ok. En el Brit Milá a los niños también se les da el nombre. También se les da el nombre. Incluso entre las comunidades observantes tradicionales, el nombre del niño no se publica sino hasta la circuncisión. Lo cual a mi familia, por ejemplo, le enloqueció. ¿Pero cómo se llaman los niños? Hasta el 8º día no le podemos decir. Póngale el nombre que quiera. Dígale Pepita, dígale bebecito, la bebé, el bebé. El nombre no se revela hasta el 8º día. ¿Ok? Entonces, durante la circuncisión, que es una ceremonia muy, muy sencilla, dura 15 minutos, se hace un kiddush, se hacen unos berajot a la milá, se hacen unos versículos especiales que hablan sobre la circuncisión, y luego una vez el niño ya está circuncidado, entonces se hace un Mishe Berach especial en el cual se le confiere un nombre hebreo a la persona. ¿Ok? Se le confiere el nombre hebreo a la persona, el nombre tradicionalmente es Ploni, o sea, fulano, Ben, Ploni o Almoni. Es decir, fulano, el hijo de Sutano, y en las comunidades igualitarias, Vealmonit. Y si el papá es Cohen, si el papá es Leví, entonces a Leví, a Cohen, etc. ¿Ok? En el caso de los conversos, el nombre se pone en la mikve. Cuando la gente sale de la mikve, entonces se hace un Mishe Berach especial, donde el rabino o la persona pues que esté encargada de la conversión hace una bendición especial y se le confiere el nombre a la persona, cierto fulanito Ben Abraham Avinu. Y en comunidades igualitarias ve Sara y Meino. Fulanito, el hijo de Abraham nuestro padre, y Sara la madre.
Hay diferentes dinámicas, hay rabinos que escogen el nombre para la persona, y dicen, incluso antiguamente prácticamente todos los conversos recibían el nombre de Abraham. Abraham ben Abraham. Y las mujeres de Sara. Hoy en día somos mucho más modernos. Básicamente, pues esto no tiene alajot. La persona puede elegir cualquier nombre. Mucha gente escoge traducciones del nombre en español. Ese fue el caso mío. Yo me llamo Juan en español. Mi nombre hebreo es Yohanan. Ben Abraham Avinu Besar Imeinu. Fácil. Hay gente que escoge pues nombres que los inspiren de la Torah. Mordejai, Moshe, Ruth, Esther, Deborah, Meira, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este caso se pone el nombre durante el Brit Milá. ¿Qué pasa después del Brit Milá? Se hace una seudá, es decir, una cena celebratoria que tiene adiciones especiales, y es una gran mitzvah pues asistir a esta cena. Tanto así que uno, por ejemplo, no invita a la gente a un Brit Milá. ¿Por qué? Porque si yo invito a alguien a un Brit Milá y la persona por algún motivo no puede, está transgrediendo, es una transgresión. Entonces, si ustedes ven en familias observantes, simplemente anuncian el Brit Milá. Dice, el Brit Milá será en la sinagoga Anshei Tangamandapio a las 8 de la mañana el día jueves después de Shaharit. Y lo anuncian. Y el que vino, vino, y el que no vino, no vino. El que no pudo venir, no vino. Pero no se invita a la gente a un Brit Milá. ¿Por qué? Porque entonces, o sea, pone uno a la persona en desventaja. ¿Ok? Preguntas sobre Brit Milá. Un montón de tradiciones muy lindas. En la silla de Elías, ¿cierto? Elías es el Malach Habrit, es el ángel que protege a los niños. Hay un midrash que dice que Elías, la reina Isabel, quería prohibir la milá, prohíbe la milá, y Elías dice, de acuerdo a su delicada personalidad, pone el puño en el cielo, pero ¿cómo así? Y Dios le dice, ¿usted cree que los judíos van a dejar de circuncidarse? Pues hermanitos, de aquí en adelante le toca asistir a todos los Brit Milá, para que vea que el pueblo de Israel, el profeta Elías no le tenía mucha fe al pueblo. En efecto, es una de estas cosas que a través de la historia han sido uno de estos marcadores absolutamente centrales de la identidad judía. Especialmente en sitios como América Latina, donde la mayoría de la gente no es circuncisa. Aquí en Estados Unidos, por motivos médicos, es una moda. Y más o menos creo que el 80% de los varones norteamericanos están circuncidados. Pero en otros lugares, en Rusia, en América Latina, es muchísimo menor, y es un marcador de identidad tremendamente fuerte. Es un ot que uno carga en la carne. Palabras mayores. Preguntas. Ok. Pasemos entonces a qué pasa si en vez de varón nace niña. ¿Qué pasa en el mundo tradicional? Venga, les digo lo que pasa. Yo tenía un gran amigo que es ortodoxo en Nueva York. Y le nace la primera hija. Primer niño, la hija. Y bueno, más alto, yara, yara, yara. Eso es cuando Abby estaba embarazada con Gracia, con mi hija mayor. Entonces me mandó un correo. El nombramiento, o sea, el equivalente tradicional del Brit Milá es simplemente el nombramiento.
El nombramiento de la niña va a ser en tal sinagoga en Nueva York a las 6:30 de la mañana, porque es un día de trabajo, es un día entre semana. En tal sinagoga. Entonces yo me aparecí. Se habrán aparecido otras 2 personas, amigos de él. Servicio pues normal de día de semana, de apurémosle porque tenemos que trabajar. Al papá lo subieron a la Torá. Le dieron un Misheberach a la señora para que se recupere del parto. A la hija le pusieron el nombre. Hicieron un Lejaim y ya. Y para mí, este ha sido uno de los momentos verdaderamente pivotales en mi desarrollo espiritual y rabínico. A mí me pareció eso la cosa más triste del mundo. ¿Por qué? La niña no estaba ahí, la mamá no estaba ahí. Esto es una cuestión de los hombres, por su lado, sin ningún tipo de pompa, porque si fuera un Brit Milá, y si se hace una cena y se invita a todo el mundo y la gente viaja y la gente pierde trabajo y pide permiso, pero pues es una niña, entonces no se hace mayor cosa. Lo básico que hace todo el mundo es el nombramiento, el cual no se hace, o sea, se puede hacer al segundo día, al tercer día, al cuarto día, al quinto día, al mes, a los 2 meses, no hay alajot sobre esto. Y en los últimos 20 años se ha estado desarrollando toda una serie de rituales, impulsados, sí, en parte por el feminismo judío, que me parece que son tremendamente necesarios, en los que de una manera ritual se le da la misma importancia al nacimiento de una niña que al de un niño. Y se hace una cena y es un ritual donde hay X, Y cosas que se hacen en la sinagoga públicamente y no en presencia del niño, en presencia de la mamá, en presencia de la familia, y no simplemente una cosa ahí donde el papá pues es el agente de la niña y puede que la niña esté o no esté y es irrelevante. Entonces hay toda una serie de rituales y ninguno de ellos me gustaba. Entonces con Avi nos pusimos a investigar y descubrimos 2 cosas. Hay una sugía en Masejet Kritut, página 9a, donde dice que nuestros padres entraron al pacto a través de la circuncisión y nuestras madres entraron al pacto, esto también está reflejado en Yevamot 46a, a través de la mikve. Ese fue su entrada al pacto. Y la circuncisión era vista en algunos midrashim como una forma de moderar la sexualidad, de regular la sexualidad. Y la forma judía en la que las mujeres regulan su sexualidad es la mikve. Entonces nosotros diseñamos una ceremonia que se llama Brit Mikve, en el que a los 8 días de nacida, llueve, trueve, relampaguee, sea Shabbat, no sea Shabbat, etcétera, 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 se lleva a la niña a la mikve. En presencia de la familia se hacen una serie de oraciones, muchas de ellas son adaptaciones de una ceremonia sefaradí que se llama Zevet Abad, que es el nombramiento un poquito más florido, es decir, el nombramiento de la niña con una serie de poemas adicionales, pero la parte práctica, o sea, del mismo modo que se hace la cirugía sobre el niño, a la niña se le lleva a la mikve y se le sumerge por primera vez en la mikve. Este es algo que yo me inventé. Esto no es o sea, de cierto modo tiene un trasfondo tradicional, pero es completamente inventado. Y es algo que hemos promovido aquí en Oklahoma y yo creo que unas 10 niñas lo han hecho y para las familias ha sido un cambio.
especialmente familias que tuvieron niñas antes, donde solo se le dio al papá una liada y se les hizo una verajada de tres minuticos. Aquí es una cuestión de 20 minutos, de 15 minutos, donde hay un acto físico, ¿cierto? O sea, algo ritual, algo verdaderamente ritual y no simplemente algo, pues palabras. Esta es la forma en la que yo estoy tratando de hacer el judaísmo más equitativo. ¿Es una innovación? Sí, es una innovación. Esto dudo que lo haya hecho algún judío en la historia del judaísmo, pero para nosotros fue tremendamente significativo, para las familias que lo hace ha sido tremendamente significativo y, como digo, no hace daño. ¿Ok? A los 8 días, y somos en esto muy estrictos. ¿Por qué? Porque para los niños es estricto, a los 8 días, René, tuve relampagué, haya llegado el abuelito, no haya llegado el abuelito, o sea, la gente se afana para poder llegar al Brit Milá de un niño. Esto le da importancia al niño, esto le da importancia al hecho de que el niño nació. Con las niñas, lo hacemos en 1 mes, en 2 meses, cuando venga la abuelita. ¿Cuál es el subtexto de eso? ¿Cuál es el subtexto simbólico de esta dilación? Que no es tan importante, que las niñas no son importantes o tan importantes como los niños. Y yo, que soy un ideólogo de género, totalmente convencido en la ideología de género, castrochavista, como me dirían en Colombia, creo que es hora de que el judaísmo le dé una mejor opción a nuestras hijas. Preguntas. Algo que se me había olvidado, importantísimo en Brit Milá, es el rol del Baal Habrit, o lo que se llama el Sandek o el Sandak. El Sandak es una persona judía que sostiene al bebé mientras el mujer le hace la circuncisión. Este es una posición de gran honor que se le da por lo general a un abuelo, a un tío, o sea, lo que en la cultura católica vendría siendo el padrino, aunque pues tiene una connotación muy diferente, pero es ese nivel de intimidad, ¿cierto? No, padrino no nombra pues a cualquiera parecido, siempre es alguien familiar, o sea, es un honor. Esto solo se aplica a Brit Milá. Brit Milá es para bebés de 8 días de nacido o de 1 mes, pues, si el bebé está enfermo. Ya todo lo demás es cirugía. No hay sandakim. ¿Ok? Y el paralelo en el Brit Mikveh que diseñamos con mi señora es que la sandeket se le da el rol a una mujer importante en la vida de la niña, la tía, la hermana mayor, la abuela, y es ella quien sumerge a la niña en la mikveh. Un paralelismo bonito. Ok, preguntas. Ok. Hay otros rituales, hay rituales con velas, hay rituales con talit. A mí la verdad ninguno de ellos me convence, por eso es que hice el mío. Si ustedes tienen una hija, me llaman y exploramos las opciones que haya para ustedes. Y cuál les convence más y cuál
y cuál es más idónea. Cuando nosotros nos inventamos esto del Brit Mikveh, había gente que me decía, pero la gente va a pensar que su hija es conversa. Primero que todo, so what? O sea, yo no oculto el hecho de que soy converso. No me parece un deshonor ser converso. Segundo, mi hija se llama Gracia. Imagínense, Gracia Mejía. Todo el mundo igual va a pensar que es conversa. Y en tercer lugar, no es. O sea, mi hija nació judía. Ella nació, la mamá es judía, mi hija es 100% judía. La mikve no es una, o sea, esa mikve es una noción simbólica, no es una conversión. No es una tevilá leshem giur. Sino una tevilá para marcar la felicidad de que ha nacido una niña. ¿Ok? Bueno, a los 30 días de nacido, los primogénitos se les hace un ritual que se llama Pidyon Haben, o la redención del hijo, la redención del primogénito. ¿De qué se trata esto? En el Éxodo, el modelo que se trabaja en el Éxodo, y era el modelo de la antigüedad, el modelo en Mesopotamia, el modelo en Egipto, es que los primogénitos le pertenecen a Dios, o en las sociedades politeístas a los dioses. Los sacerdotes eran primogénitos. La gente donaba sus hijos, el primer hijo varón, o en algunas sociedades la primera hija también, pero en la mayoría ciertamente el primer hijo varón era donado al templo. Piensen en la historia de Samuel, del profeta Shmuel. Esa era la norma en las sociedades de la Edad de Bronce en la media luna fértil. Y esta es también la norma de acuerdo al Éxodo. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo maté a los primogénitos de Egipto, por lo tanto todos los primogénitos de Israel, tanto de los animales como de las personas, me pertenecen. Y la idea original del templo era que en este sirvieran primogénitos. ¿Ok? Para el libro de Números hay un cambio. No sabemos exactamente qué es lo que suscita ese cambio, pero Dios dice, ¿sabe qué? Con los hijos de Aarón y con los levitas tengo. Mejor dejarlo como en una familia, como en una tribu, así es mucho más fácil. O sea, Dios no explica por qué es que hace ese cambio. Pero entonces, eso no anula la declaración original de propiedad que Dios tiene sobre los primogénitos. Entonces a los primogénitos hay que redimirlos o rescatarlos. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo? A los 30 días de nacido. ¿Por qué? Porque a los 30 días de nacido, de acuerdo a la halajá, alguien se considera bar kayama. Es decir, ya es alguien viable. Ya es alguien viable. O sea, había muchísimos bebés que se morían en los primeros 30 días de nacidos. Tanto así que la halajá indica que si un niño se muere en los primeros 30 días de nacido, no se le hace duelo. Y esto proviene de esta noción, o sea, de esta realidad social de que en el mundo antiguo muchísimos bebés morían antes de los 30 días de nacido. O sea, si la gente se ponía a
hacer duelo, hacer shiva, pues por cada bebé que se le moría, pues la gente nunca saldría de ahí. Lo cual hoy en día genera una serie de desafíos halágicos, porque hoy en día esa no es la norma. Y la gente que se le muere un bebé, de cierto modo, en las comunidades observantes, a veces queda sin recurso. ¿Ok? Y mi aproximación a esto es tremendamente indulgente, en el sentido de que para mí es absolutamente claro que los rituales de duelo no son para el muerto, sino para los dolientes. Y si los dolientes quieren dolerse, pues que se duelan. No hay obligación de dolerse, pero eso no significa que esté prohibido dolerse tampoco. Entonces, pero a los 30 días de nacido, entonces se hace el Pidyon Haben. ¿Quién es elegible para Pidyon Haben? Tiene que ser el hijo varón, el primer hijo varón nacido por parto natural. Peter Regem, es decir, el que abre el vientre, el que abre la matriz. Un niño que nace por cesárea, así sea el primogénito, no requiere Pidyon Haben. Si nace un hijo por cesárea y luego nace un hijo por parto vaginal, ese segundo hijo tampoco requiere Pidyon Haben. ¿Por qué? Porque no es el primero. O sea, se tienen que cumplir todas estas condiciones. Tiene que ser primer hijo, varón, nacido por parto natural. ¿Y a quién se le considera? Al primer hijo varón de la mujer, no es al primer hijo varón del hombre. O sea, un hombre puede tener varios primogénitos, en ese sentido. O sea, si un señor se casa, bueno, en el mundo antiguo se casaban simultáneamente con dos mujeres, pues supongamos que se casa con una mujer, tiene un hijo, ese hijo es primogénito, si es parto natural, y luego se divorcia y se casa con otra señora, y esa señora tiene hijo varón por parto natural, entonces se le hace Pidyon Haben a ambos niños. Siempre y cuando pues este sea el primer hijo de la señora, no del señor. ¿Ok? Segundo, lo cual pues es obvio dentro de la halajá, pero no es obvio para esta comunidad, entonces quiero expresarlo. La persona tiene que ser judía. Sus hijos, o sea, la mayoría de ustedes, o sea, con la excepción de las chicas muy jóvenes, ustedes ya tienen hijos, ustedes no pueden hacer Pidyon Haben porque ustedes ya tuvieron hijos. Y cuando nació el niño ustedes no eran judíos, entonces no estaban obligados a esta mitzvah, entonces retroactivamente no necesitan. ¿Ok? En la halajá pues se sobreentiende que estamos hablando exclusivamente de personas judías. Tercer punto, que es algo no muy común en nuestras comunidades: si tanto el padre o la madre son descendientes de levitas o de Kohanim, es decir, personas que si hubiera templo estarían sirviendo en el templo o cuyas familias estuvieran sirviendo en el templo, están naturalmente exentos de Pidyon Haben. ¿Ok? Ahora, esto en las comunidades de conversos no hay. No hay Levim, no hay. Pero mis apellidos son Kohanim. Mentira, no hay apellidos de Kohanim, no hay apellidos de levitas. Yo conozco varios judíos que se llaman Cohen, que no son Kohanim.
Y llamarse Correa o Fernández o Gómez o Pérez o Jaimes no es ni de levitas ni de Kohanim. La única forma en la que uno puede ser Cohen o Leví es si el papá de uno es Cohen o Leví. Y si hay una tradición familiar de ser Cohen y Leví. Si esa tradición se perdió, too bad. Pero el gen de los Kohanim, yo me hice mi ADN y tengo el gen de los Kohanim. Absolutamente irrelevante. Hay tribus enteras en el sur de África que tienen el gen de los Kohanim y eso no los hace Kohanim. ¿Por qué? Porque para preservar la categoría de Cohen, yo tengo que vivir de acuerdo a las reglas de Kohanim y no casarme ni con viudas, ni con divorciadas, ni con conversas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo no tengo una tradición fidedigna de Kohanut, entonces pues yo no puedo garantizar, así tenga el gen de Kohanim, de que se ha mantenido. O sea, Cohen no es algo biológico. Cohen es una categoría halágica que depende de algo biológico. El hijo bastardo de un Cohen no es Cohen, pero es tan hijo de su padre como el hijo legítimo. ¿Ok? ¿Cómo es el procedimiento de Pidyon Haben? Hay diferentes tradiciones, es una liturgia tremendamente sencilla. Se busca un Cohen, una persona que sea Cohen, de descendencia sacerdotal. Se le presenta al niño y le dice: vengo a presentar a mi hijo primogénito ante usted, Cohen. Y el Cohen dice: ¿quiere entregarme al niño o quiere redimirlo? Por supuesto, la padre dice: vengo a redimirlo. Y tiene que dar al Cohen 5 monedas de plata. Eso también es caro. Pidyon Haben es una mitzvah costosita. Entonces el padre le entrega 5 monedas de plata al Cohen y redime al primogénito. Si el Cohen es buena papa, eso en dólares, ¿cuánto es? No sé, un silver dollar, que es lo que se usa acá en Estados Unidos. La mayoría de las comunidades usan un dólar de plata. Un dólar de plata fácil, bajito, salen $30. Entonces, $150, 200, entre 150 y 200, depende pues si uno puede conseguir la plata más barata. Si el Cohen es buena papa, y la mayoría de los Kohanim son buena papa, entonces el Cohen luego puede regalarle las monedas de vuelta a la familia. Y decirle: mire, gracias, pero pues tenga esas monedas, yo no las necesito. Hay Kohanim que pues para ellos es muy importante su Kohanut, ¿cierto? Se sienten ejerciendo un rol sacerdotal y se quedan con las monedas y la familia no puede decirle: oiga, y las monedas no. Aquí hay que depender de la buena voluntad y posiblemente de la buena fama de Kohanim. El Cohen que teníamos aquí en Oklahoma City, que era un sadik completo, falleció el año pasado. La persona con la que hicimos todos los Pidyonim Haben, que no han sido muchos, siempre devolvía las monedas. Michael Barlow, Zichrono Libraja. Una gran persona. Preguntas sobre Pidyon Haben. Ok. Hay algunas comunidades donde también hacen Pidyon Habat, es decir, la redención de ¿se da una sedaká a quién? Al niño no. Javerim, por favor, utilicen bien ese término. Sedaká
es cuando yo doy plata exclusivamente a los pobres, a obras caritativas. ¿Ok? Entonces, darle plata al niño no es de acá. Yo quiero darle un regalo al niño para su Pidyon Aben. Buenísimo. No es obligatorio. Ahora, hay comunidades donde haciendo el mismo ejercicio se hace Pidyon Habat. Ahora, Pidyon Habat no tiene como el Brit Mikveh, tampoco tiene ningún tipo de precedente halágico. Las mujeres no eran redimidas en la época antigua. Entonces, lo bueno de tener lo bueno de no tener precedentes halágicos es que uno puede prácticamente hacer lo que quiera. Entonces, hay familias que hacen Pidyon Habat. Y entonces lo que hacen es buscan a una Bat Kohen o una Bat Levi y donan, o sea, esto es lo que yo he visto hacer en mi comunidad. Donan $30 a 5 causas caritativas que la familia encuentra significativas. Hay familias que tratan de conseguirse una Bat Kohen y le dan las 5 monedas. Yo pues no, en eso tampoco soy, o sea, no hay una obligación, esto da libertad. Nosotros íbamos a hacer Pidyon Habat, pero ¿qué pasó? Gracia nació por cesárea. Entonces pues, exenta. Entonces pues no hicimos Pidyon Habat. ¿Por qué? Porque no era necesario. Y teníamos ya todo, una Bat Kohen toda chévere, íbamos a una ceremonia chévere, pues, pero nos quedamos con las ganas. No, si fuera Bat Kohen no estaría exenta. Ni siquiera es Minhag, porque Minhag es algo que la gente hace. Minhag significa costumbre. Brit Mikveh no es una costumbre. Brit Mikveh es algo que yo me inventé. Es un ritual que yo me inventé. Y eso sí se puede hacer absolutamente. El judaísmo no es estático. Yo puedo adaptar, yo puedo inventar. Eso es lo que hemos estado haciendo desde hace 3000 años. ¿En el futuro se volverá Minhag? Yo espero que sí. A mí me gusta mucho cómo me quedó el ritual. ¿Cuál será el verdadero test? Es si eventualmente la gente se olvida que esto me lo inventé fui yo. Como tantas cosas en el judaísmo. ¿Cierto? El primer judío que decidió disfrazarse de noble polaco, ¿cierto? De blanco y negro con un sombrero de Marta, no estaba siguiendo a sus ancestros. Y no sabemos cómo se llama. Pero hay una buena parte del pueblo judío que cree que es que así se visten los judíos desde Moshe Rabbeinu. Esa persona tuvo éxito en promover su invento como Minhag. Kol hakavod lo. Los sabios cabalistas de Tzfat, que se inventaron el Lejado Di, se inventaron el Kabbalat Shabbat. Hace 6 siglos nadie hacía Kabbalat Shabbat. Pero que al mundo le gustó el ritual. Al mundo le gustó el ritual y lo adoptaron. Entonces se volvió Minhag. ¿Ok? Preguntas. Ok. Entonces, luego del nacimiento viene toda una serie de años en el que comienza la educación de Torah de los niños. ¿Cuándo debe comenzar la educación de Torah de los niños? Apenas se entiendan. Incluso antes. Los niños Haverim no aprenden de lo que ustedes les dicen. Los niños aprenden de lo que ellos ven hacer. Ustedes pueden enseñarle todas las verajot del mundo. Si ustedes no hacen verajot, los niños no van a hacer verajot. Si ustedes no hacen Birkat Hamazon, no van a hacer Birkat Hamazon.
Tradicionalmente, ¿cuándo comenzaba la educación judía? A los 5 años. Pero hoy en día, donde conocemos las ventajas de la estimulación temprana, aquí en mi sinagoga en Oklahoma comenzamos las clases en el Heder a los 3 años. Y adivinen que a los 8 años están leyendo Torah. Mi hija Gracia es capaz de leer Torah. Sus compañeritos de clase son capaces de leer Torah. ¿Entienden todo lo que leen? No. ¿Leen muy bien? No. Bueno, Gracia lee muy bien. ¿Para qué? No es que sea hija mía, pero viene un proceso de educación en Torah y Mitzvot, que es parte del ciclo vital. Tanto así que en Pirkei Avot incluso se determina cuál es el currículum. A los 5 años comienzan a estudiar Torah. A los 10 años comienzan a estudiar Mishnah, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto está apuntando al próximo peldaño, al próximo eslabón, que es el famoso Bar Mitzvah, que es posiblemente una de las ceremonias mejor conocidas en el judaísmo, pero una de las ceremonias peor entendidas en el judaísmo. ¿Por qué? Porque el Bar Mitzvah no es una ceremonia. El Bar Mitzvah es un estado. Uno no hace el Bar Mitzvah, uno se vuelve Bar Mitzvah. O Bat Mitzvah si es mujer. ¿Qué es ser Bar Mitzvah? Bar Mitzvah literalmente viene del arameo. Bar es hijo, mitzvah es mandamiento. En hebreo y en arameo, bar o ben significa miembro de. ¿Qué significa ser bar mitzvah? Significa que yo ya soy completamente responsable por las mitzvot. Antes de ello, yo soy considerado un katán, un menor de edad y por lo tanto exento. Los menores de edad están exentos de las mitzvot. Una vez yo llego a la edad de bar mitzvah, yo ya soy responsable por las mitzvot. Esto en la época antigua significa que yo soy también ya juzgable por las mitzvot. Soy ejecutable por las mitzvot. O sea, yo puedo ir a la corte. Y en el mundo antiguo una persona de 13 años era alguien que ya estaba haciendo su vida por su cuenta. A los 20 años en el mundo bíblico Javerín la gente tenía 2, 3 hijos. ¿Por qué? Porque la vida era corta y brutal. Entonces yo apenas estaba en edad reproductiva, hágale mijo. Porque no hay seguro social, porque no hay pensión, porque hay plaga y hay guerra y hay hambre. Y la mayoría de la gente no llegaba a los 40. ¿Ok? Entonces Bar Mitzvah es un estado, que significa que yo soy adulto. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han creado toda una serie de ceremonias, no que vuelven a la persona Bar Mitzvah, sino que expresan que la persona es Bar Mitzvah. Entonces, parte importante del Bar Mitzvah, ponerse tefilín. Aunque en muchas comunidades tradicionales, especialmente sefarditas, los niños se ponían tefilín desde que entendían que era el tefilín. O se comenzaban a poner talit, y esto es halajá incluso explícita, desde que entienden. O sea, mis hijas usan talit. Mi hija mayor usa talit. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que está haciendo. Aquí pues hay diferencias de minhag, entre las diferentes comunidades. Pero ciertamente para cuando se hace el bar mitzvah, ya pues es hora de que el pelado se ponga tefilín y se ponga talit. La edad del bar mitzvah es 13 años. Que es
le da promedio de la pubertad de los pelados. Ya vamos a hablar de las mujeres. Dejemos a las mujeres al lado un segundito. ¿Qué más es parte del bar mitzvah? Subir a la Torah. Esas son bobadas Ashkenazim, Yudel. ¿Cuál es la fuente de ese minhag? Igual se pone en Talit Katán, ¿no? Marcadores de identidad. Marcadores de identidad. Subir a la Torah. Por lo mismo, leer la Haftará. Liderar el servicio, es decir, rezar. Todas estas cosas son cosas que puede hacer un bar mitzvah. Que puede hacer un bar mitzvah. Eso no significa que deba hacerlo. Un niño judío que no haga ninguna de estas cosas, igual se vuelve bar mitzvah. Aquí no hay ningún ritual efectivo que transforme a la persona en bar mitzvah. Porque la persona es bar mitzvah, entonces puede hacer toda esta serie de cosas que lo señalan y lo representan como un adulto y como un miembro del minyan y de la congregación. ¿Ok? Y aquí todo depende del minhag de la sinagoga. Hay sinagogas donde el pelado lee 3 líneas de hebreo y le botan dulcecitos y todo el mundo feliz. Hay sinagogas donde la expectativa es que el pelado lea toda la aliyá. Donde cae, básicamente, las sinagogas hacen lo mejor que pueden. A mí no me cabe duda de que cuando mi hija llegue al bat mitzvah, ella va a leer toda su aliyá. Mi hija mayor. Mi hija menor, no sé. Es una cuestión de temperamento. Y de estándares de la comunidad. Hay pelados en mi sinagoga que leen una aliyá, hay pelados en mi sinagoga que leen 6, o 7, o 5, o 3, o 2. En general, ¿cuáles son los estándares mínimos de mi comunidad? Y esto es suponiendo que la persona pues ha participado de nuestras actividades educativas casi 10 años antes de hacer el bar mitzvah. Es que leen la Haftará y tienen al menos una aliyá y lideran parte del servicio y se ponen talit. Que la mayoría de la gente hace su bar mitzvah en Shabbat. Si lo hacen entre semana, que algunas familias también lo hacen, entonces pues ahí incluimos los tefilín también. Esa es la práctica de mi comunidad, pero no es alajá. No hay alajot de bar mitzvah. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el requisito mínimo que tiene que tener un muchacho para hacer bar mitzvah? Tener 13 años. Ser judío, tener 13 años. Ese es el requisito mínimo. Cada comunidad decide, dependiendo de lo que puede ofrecer educativamente, qué es lo que pone a hacer al pelado en su bar mitzvah. Si el pelado puede leer una aliyá en hebreo, fantástico. Si no, igual es bar mitzvah. Aunque Javerim para preparar un muchacho o una muchacha para su bar mitzvah, hay que comenzar con años de experiencia. Y tampoco le pierdan el sueño, no pierdan sueño por esto. Especialmente aquellas personas que están convirtiendo muchachos de 13, 14 años. Ay, es que no hizo el bar mitzvah. Es irrelevante. Si una persona de 13, 14 años se convierte, ya es judío y es adulto y es bar mitzvah. Ahora lo importante es que adquieran el conocimiento para poder cumplir su función como adultos judíos. Es irrelevante si lo hacen cuando cumplen los 13 años o cuando cumplen los 16 o los 15 o en 3 meses o en 3 años. Es irrelevante.
¿Ok? Ahora, el Bat Mitzvah, como ceremonia, fue inventada por el archihereje del siglo XX, que es el rabino Mordechai Kaplan. Rabino ortodoxo, cambió la ortodoxia, se volvió conservador, cambió el movimiento conservador, funda el movimiento reconstruccionista, y la primera mujer en la historia en tener un bat mitzvah fue la hija del rabino Mordechai Kaplan, la única hija única. Irene creo que se llamaba. Y básicamente cada comunidad para el bat mitzvah hace lo que tiene sus expectativas para sus mujeres. O sea, es interesante que lo que comenzó como el invento de uno de los archiherejes del pueblo judío del siglo XX, o sea, ciertamente dentro de la perspectiva tradicional, e incluso cuando el rabino Mordechai Kaplan enseñó en mi yeshiva, en el Jewish Theological Seminary, muchos de los mismos compañeros apoyaban Jeramim, o sea, apoyaban excomunicaciones de sus obras. No de la persona, pero sí de sus obras. El sidur del rabino Mordechai Kaplan fue quemado públicamente por Agudas Rabbonim en los años 40, en los años 30. Y muchos de sus colegas de JTS no condenaron este acto barbárico. Es una persona muy interesantísima y ciertamente muy una gran mente judía. Y lo que digo que es interesante es que a pesar de su origen completamente treif, el bat mitzvah se ha vuelto prácticamente universal. Tanto así que ve uno, por ejemplo, o sea, aquí el shaliach de Chabad, el shaliach de Lubavitch, de Oklahoma, le hizo un bat mitzvah a la hija. Ahora no sé si él sabe que el bat mitzvah se lo inventó Kaplan. No sé qué tan conocido sea este dato. Pero el hecho es que hoy en día la mayoría de las chicas judías tienen un bat mitzvah. Ahora, ¿qué contiene este bat mitzvah? Cambia radicalmente. En las sinagogas igualitarias como la mía, en las sinagogas reformistas o en las sinagogas conservadoras, prácticamente no hay diferencia. ¿Qué es lo que hacen las niñas al bat mitzvah? Lo mismo que los niños. Si en la comunidad las mujeres y los hombres leen Torah, pues las niñas leen Torah al igual que los niños. Si en la comunidad las mujeres y los hombres leen la Haftarah, Judith Kaplan, no Irene. Entonces las mujeres leen la Haftarah. Donde se pone más interesante es en el caso de las comunidades ortodoxas, donde las mujeres no suben a la Torah, no leen la Haftarah, no lideran el servicio. Bueno, en la mayoría de las comunidades ortodoxas. Entonces, ¿qué se hace para un bat mitzvah? Entonces, hay diferentes opciones. Hay veces que la chica da un Dvar Torah, presenta algo sobre la parashá. Hay comunidades donde las chicas pueden leer la Haftarah, pero en un minyan de mujeres. Hay comunidades donde la chica hace la Avdalá después de Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente depende de la comunidad. En mis comunidades que son igualitarias, tanto en la que habito como en las que formo, porque soy así de malvado, las niñas hacen lo mismo que los niños. Mi expectativa es que las niñas, si los niños van a leer Torah, que las niñas también lean Torah. Porque con igualdad de deberes viene también igualdad de obligaciones. Como dije ya anteriormente, el feminismo castrochavista. Pregunta sobre el bat mitzvah. Y es una pregunta que siempre causa confusión. De acuerdo a la Torah,
De acuerdo a la halajá, las mujeres adquieren madurez y por lo tanto adquieren hiyuv en las mitzvot a los 12 años. Hay comunidades, por lo tanto, que hacen el bat mitzvah a los 12 años y el bar mitzvah a los 13. Es decir, para los niños a los 13 años y para las niñas a los 12. Esto yo creo que reconoce un hecho biológico innegable, y es que en la inmensa mayoría de los casos las mujeres maduran más rápido que los hombres. ¿Ok? Otras comunidades, por ejemplo, mi comunidad en Oklahoma, insiste en que sí, a pesar de que las mujeres se vuelven bar hiuva a los 12 años, es decir, están obligadas a las mitzvot que están obligadas a los 12 años, todas estas otras mitzvot que van a necesitar pues para poder hacer una ceremonia bat mitzvah, o sea, también necesitan un año extra de educación. Es una cuestión prácticamente también técnica. Sería injusto que las mujeres hicieran solamente un año menos de su educación judía para el bar mitzvah que los hombres. Entonces, en nuestra comunidad, las niñas hacen también su bat mitzvah a los 13. ¿Ok? No entiendo la pregunta, Javier. Ok, entonces hay debates, hay gente que insiste en que las niñas es a los 12, hay gente que dice, pues dado que están recibiendo, especialmente en comunidades igualitarias, pues dado que están recibiendo la misma educación que los chicos para hacer lo mismo que los chicos, pues que sea pareja la educación y lo hacen a los 13 años también. Hay comunidades que, por ejemplo, comunidades donde cuentan a las mujeres en el minyan, que comienzan a contar a las niñas a los 12, pero entonces esperan hasta los 13 para hacer el bar mitzvah. Es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo en el que estamos tratando de ajustar los minhagim. Sigo sin entender, Javier. ¿Como astrología o qué? No entiendo. Que sea una segulá, ¿cierto? No. O sea, ¿a qué te refieres por relevancia? Preguntas. El niño o la niña, Javier. Ok, hay gente que hace el bar mitzvah apenas cumple los 13 años. Ok, entonces hacen, o sea, la parashat de la semana en la que cumplen 13 años. Pero también sucede muchas veces que no se hace inmediatamente el niño cumple 13 años o la niña cumple 13 años. ¿Por qué? Porque están esperando a que la abuelita viaje o porque quieren hacerlo en el verano o porque quieren hacerlo en vacaciones o porque quieren esperar. Y entonces pues se hace la parashá de la semana en la que se hace el bar mitzvah. No hay conexiones esotéricas entre la parashá y la personalidad de la persona. Recordemos, Haverim, que esto de la parashá es relativamente reciente. Lo importante, lo que manda la halajá es leer la Torá todos los Shabbatot públicamente. Pero este ciclo
de Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Jaesara, Toledot, etcétera, 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 es un invento babilonio de hace 10 siglos. Entonces, tradicionalmente, una persona que se vuelve bar mitzvah, ¿lee la Torah? Sí. ¿Tiene que hacerlo el fin de semana en que se vuelve bar mitzvah? No. No, no necesariamente. La persona, el muchacho, la muchacha, lee la Torah cuando lee la Torah, que puede ser en cualquier momento después de su 13º cumpleaños o de su 12º para aquellas comunidades donde las chicas comienzan a leer a los 12 años. Y Javerim, no es tan importante la lectura de la Torah. Como les digo, mi hija tiene 8 años y lee la Torah públicamente. Lo importante es poder hacer las verajot. Antes de leer una aliyá se hace una verajá y después de leer la aliyá se hace una verajá. Un menor de edad puede leer toda la Torah que quiera. Mi hija puede subir y leer 3 aliyot. Pero ¿quién es el que toma la aliyá? Otra persona mayor de edad que puede hacer la verajá. ¿Ok? Y se ha dicho de paso, esto simplemente es por una costumbre, porque la halajá incluso nos dice que un menor de edad puede leer de la Torah también, pero ¿por qué no se hace por Kavodat Tzibur? Que es exactamente el mismo argumento por el cual se dice que las mujeres no pueden leer, pero el mismo, dado que a nosotros no nos... O sea, técnicamente un menor de edad podría leer de la Torah, incluso con verajá, pero no se hace. ¿Qué es lo tradicional? Sí, que apenas la persona se vuelva bar mitzvah, ese mismo Shabbat lea. Pero no es obligatorio. Y si el pelado o la pelada no se aprendió su parashá, igual es bar mitzvah, igual cuenta en el minyan, igual es un adulto judío. Lea cuando lea, incluso no lea. Hay gente que nunca aprende a leer Torah. Mi profesor de Talmud, una de las mentes talmúdicas más brillantes del hemisferio occidental, una eminencia de las eminencias en Talmud, no sabe leer Torah. ¿Por qué? Y no tuvo bar mitzvah. ¿Por qué? Porque a los 13 años estaba en Auschwitz y nunca aprendió. Nunca aprendió. No, Friedman es muy joven para estar en Auschwitz. Francus. Ya se retiró. No te va a tocar, Yudel. No hay que leer, no hay que leer Torah, pero pues es la costumbre. No hay que leerlo el fin de semana donde uno cumple los 13 años de acuerdo al calendario hebreo. Ojo, es de acuerdo al calendario hebreo. Aquí la fecha secular, la fecha gregoriana no importa. La fecha gregoriana es irrelevante. Lo que importa aquí es el calendario hebreo. ¿Ok? Lea, no lea, lea 3 semanas después, lea 1 mes después, lea 6 meses después. La persona es bar mitzvah apenas cumple la edad reglamentaria. Preguntas. Ahora, en la cultura materialista de hoy en día, el bar mitzvah es posiblemente una de las cosas más nocivas dentro del judaísmo. Porque verdaderamente las fiestas, la extravagancia de las fiestas ha llevado a
a que el sentido verdadero de la tradición se desdibuje. No es mi ciclo vital favorito. No lo es. Muchas veces la parte de la mitzvah, de aprender, sirve más bien como un soborno, pues para una fiesta pues extravagante. Y en esto creo que se ha perdido mucho el sentido. Pero pues desafortunadamente esa es la cultura materialista en la que vivimos hoy en día. Lo que podemos hacer ustedes y yo es tratar de educar a nuestros hijos un poquito mejor que los hijos de los demás. Más allá de ello es bien poco lo que podemos hacer. Shailes, preguntas. Bueno, entonces, Javerim, quedamos para la próxima semana. Aquellos de ustedes que estén en los Estados Unidos y celebren, Happy Thanksgiving, pásenla muy bien con sus familias. Aquellos que están por fuera de los Estados Unidos, pásenla muy bien esta semana. Y bueno, estamos en contacto. Javerim de México, voy a escribirles bien pronto con ya cita para el Prevet Din, que va a ser en algún momento antes del 25 del próximo mes.